¿Cómo y dónde murió el profeta Isaías? Descubre la verdad. En esta ocasión te contaré un poco la historia del profeta Isaías, cuyo nombre significa Jehová es mi salvación. Y es eso lo que quería llevar Dios a su pueblo. Mediante este profeta revisaremos cómo fue su vida y qué obstáculos tuvo que superar para cumplir con la misión encargada por el Señor. El profeta Isaías nació aproximadamente en el año 765 a.C. en Jerusalén. Él fue uno de los 3 profetas mayores del Antiguo Testamento, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel. El ministerio del profeta Isaías tuvo un lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Usías, Acaz, Ezequías y Manasés. Y él profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Escribió el libro bíblico que lleva su nombre. Hoy estaremos hablando sobre la muerte del profeta Isaías. El profeta Isaías fue uno de los hombres más usados por Dios en el Antiguo Testamento. El ministerio de este gran hombre de Dios se dio en un tiempo donde Israel había caído en una terrible apostasía en contra de Dios. En el capítulo 1 de Isaías, el profeta tuvo una visión en donde la exhortación de Dios al pueblo de Israel nos describe las muchas abominaciones que estos hicieron. Leamos lo que dice el texto bíblico. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Era tanta la maldad de Israel que se les comparaba con Sodoma y Gomorra. Los pecados de estos hombres eran la falta de compasión y empatía por su prójimo. Por eso Jehová les dijo que la multitud de sus sacrificios no servían, ya que él estaba hastiado de esos sacrificios. Jehová demandaba de ellos el bien hacia su prójimo, que busquen el juicio, que restituyan, que al agraviado, que hagan justicia al huérfano y que amparen a las viudas. Israel no obedeció a esta exhortación, pero a pesar del rechazo de su pueblo, la vida de Isaías nos deja muchas enseñanzas. Si de algo no podían acusar a Isaías, era de hablar cosas infames, porque sus profecías siempre se cumplían. Las mismas abarcaron en un rango muy amplio, ya que habló muchas cosas que pasarían con Jesús, mucho antes que acontecieran estos sucesos en la vida del Mesías. Además, para algunos es el evangelista entre los profetas. La misión principal de Isaías fue la de profetizar, exhortar y amonestar lo que estaba mal hecho en su época. A pesar de tener una vida fructífera y su ministerio al punto de hacer muchos discípulos y formar una escuela de profetas, Isaías fue muy atacado desde las esferas del poder, ya que inspirado por Dios, él criticaba duramente las decisiones del rey. Isaías quería prevenir las tragedias que acontecerían al pueblo israelita. Desde el poder se figuraban alianzas con pueblos vecinos, y esto Jehová no lo aprobaba. Él quería que ellos buscaran primero su rostro, pero ellos se negaban a escuchar lo que el profeta Isaías les decía. Y es por eso que el rey Manasés empezó a perseguir al profeta Isaías, ya que no le convenía lo que él hablaba. Según el libro de Isaías narra que el rey Manasés abandonó el servicio del Dios de sus padres, y él sirvió a Satanás y a sus ángeles poderosos. Y Manasés desvió su corazón para servir a Belial, ya que este era el ángel de la anarquía que gobierna este mundo. Y se deleitó en Jerusalén a causa de Manasés y lo fortaleció en apostatización. A consecuencia de esto, aumentó la brujería, la magia, la adivinación y la auguración, la fornicación y el adulterio. Y también se dio una persecución a los justos por Manasés. Según la tradición judía antigua, el malvado rey Manasés ordenó que ejecutaran a Isaías, aserrándolo en pedazos, partiéndolo por la mitad,
Y para provocar dicha sentencia de muerte, un falso profeta acusó a Isaías en estos términos: ha llamado a Jerusalén Sodoma, haya declarado que los príncipes de Judá son el pueblo de Gomorra, y es por esta razón que se le dio una muerte extremadamente dolorosa. El escritor de la epístola de los Hebreos hace mención a la trágica muerte del profeta Isaías. En el capítulo 11, versículo 37 de Hebreos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y es más de estos, prisiones y cárceles, fueron apresados y aserrados. El escritor de este versículo está recordando los calvarios que atravesaron los profetas de Dios y las trágicas muertes que tuvieron. Aquí en este versículo aparece la palabra aserrados. Esta palabra se hace alusión específicamente a la muerte del profeta Isaías. Según el libro de la Ascensión de Isaías, dice que los falsos profetas se reían mientras Isaías era aserrado. Pero Isaías no lloró ni gritó, sino que hablaba por su boca el Espíritu Santo hasta que fue partido en dos. Israel siempre se caracterizó por matar a los profetas que eran enviados por Dios. Por eso es que Jesús se refirió de la siguiente manera en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? A pesar del rechazo de su pueblo, la vida de Isaías nos deja muchas enseñanzas. Su gran ministerio fue exitoso. A pesar de la gran resistencia de la clase dominante de su época y del pueblo en general, el profeta Isaías fue cortado a la mitad por predicar la palabra de Dios. Quienes conocían el corazón de Dios sabían que valía la pena sacrificarlo todo por Él. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz, dando su vida por todos nosotros para darnos vida eterna y salvación eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo para todos nosotros. Por eso también otros fueron torturados y murieron por amor a Cristo y a su mensaje. Juan fue echado en un perol de aceite hirviendo. Pedro crucificado cabeza abajo. Esteban apedreado. Pablo decapitado. Y no se diga de Juan el Bautista, le quitaron la cabeza por su mensaje. También sabemos que familias enteras eran objeto de diversión en los coliseos romanos, echados con leones hambrientos, morían abrazados, devorados por estas bestias, mientras el público miraba y aplaudía en el espectáculo. Y ahora muchos haciendo berrinche por cualquier cosa, o porque están hablando mal, o porque el pastor demora mucho en predicar la palabra de Dios. Ser discípulos de Cristo no solo consiste en dar monedas a los necesitados o hacer buenas obras, sino también tomar la cruz, sacrificarlo todo por amor a quien nos ha salvado y nos ha acercado al Padre. Jesús murió por nuestros pecados, pero ¿qué estamos dispuestos a dar o perder por Él? Qué fácil es perder el gozo por cualquier minúsculo detalle, ofendernos por una mirada y hasta abandonar la fe por un llamado de atención o un acto de injusticia cometido por algún creyente. Los primeros cristianos nos enseñaron lo que realmente significa seguir a Cristo. Si hay algo digno de imitar, es el nivel de compromiso que tenían con su fe en Cristo para darlo todo. No abandones tu fe por nada, porque aquel que comenzó la buena obra la terminará. Sigue creciendo en tu fe, pero por sobre todo mantente firme, no te rindas. Vamos, iglesia, sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Muchos ya no quieren sufrir por el Evangelio. Sigamos adelante y mantengamos nuestras vestiduras limpias y llenémonos cada día nuestras lámparas de aceite fresco, porque nadie sabe la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Qué te ha parecido esta enseñanza? Te animo a que te acerques a Cristo, te animo a que perseveres, te animo a que no desmayes. Cristo pronto viene. ¿Estás tú preparado? ¿Qué pasaría si nos tocara a nosotros morir hoy? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Jesús? La verdad que la muerte del profeta Isaías fue una muerte muy pero muy trágica. Los hombres de Dios en las antigüedades eran muy pero muy perseguidos y muchas veces sufrían muchos castigos en los cuales podíamos ver que ellos eran azotados, encarcelados, apedreados, y en este caso del profeta Isaías fue aserrado por la mitad. Cuéntame, ¿qué opinas de este tema?
¿Te imaginas tú estar en el lugar del profeta Isaías? ¿Hubieras aceptado esa muerte o hubieras negado tu fe en Dios? De mi parte me despido y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Cristo te ama. Cristo pronto viene.